Mi hijo me echó de su casa, mi suegra se vendrá a vivir aquí, y usará tu habitación, ella es más importante, pero cuando bloqueé la cuenta familiar que usaba para sus gastos, me llamó desesperado, mi suegra está furiosa. Mi nombre es Ricardo, tengo 58 años, y trabajo como supervisor en una planta de manufactura. No gano una fortuna, pero mi salario es estable y después de años de trabajo duro, logré tener cierta estabilidad económica. Soy viudo desde hace 10 años, cuando mi esposa Elena nos dejó. Desde entonces, he vivido solo, enfocándome en mi trabajo y en mantener una buena relación con mi único hijo, Marcos. Marcos tiene 29 años. Es mi único hijo, y admito que tal vez lo malcrié un poco después de la muerte de su madre. Traté de compensar su pérdida dándole todo lo que pudiera, permitiendo ciertas cosas que probablemente no debería haber permitido. Pero nunca imaginé que eso me llevaría a ser tratado de la manera en que fui tratado. La historia realmente comienza con mi suegra, la madre de Elena. Se llamaba Beatriz, y era una mujer difícil pero generosa a su manera. Cuando murió hace 2 años, dejó su casa a Marcos, su único nieto. Era una casa bonita de 3 habitaciones en un barrio decente, el tipo de propiedad que normalmente un joven de la edad de Marcos no podría permitirse. Pero había un problema, la hipoteca. Beatriz había comprado la casa años atrás, pero solo había logrado pagar la mitad de la hipoteca antes de enfermarse. Cuando murió, la casa pasó a Marcos junto con la deuda restante. Marcos heredó una propiedad que valía aproximadamente $180.000, pero todavía debía $90.000 al banco. Los pagos mensuales de la hipoteca eran de $1.200. Además estaban los servicios, electricidad, agua, gas, internet, que sumaban otros $300 al mes. Y luego estaba la comida, el mantenimiento, los impuestos. En total, vivir en esa casa costaba alrededor de $2.000 al mes. Marcos trabajaba en ese momento como asistente administrativo en una oficina pequeña, ganando apenas $1.000 al mes. No le alcanzaba. Ni siquiera cerca. Durante los primeros meses después de heredar la casa, Marcos intentó manejarlo solo. Se atrasó en los pagos de la hipoteca. El banco empezó a llamarlo. Los servicios fueron cortados más de una vez. La situación era insostenible. Fue entonces cuando vino a mí. Papá, me dijo una noche, visitándome en mi departamento con cara de desesperación. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté, aunque ya tenía una idea. Es la casa que heredé de la abuela, explicó. No puedo mantenerla con mi salario. Los pagos son demasiado altos. El banco me está amenazando con quitármela si no me pongo al corriente con los pagos. ¿Cuánto debes?, pregunté. 3 meses de hipoteca, admitió. Son $3.600. Y no tengo de dónde sacarlos. Mi corazón se hundió. $3.600 era mucho dinero, pero era mi hijo. ¿Qué padre dejaría que su hijo perdiera la casa de su abuela? Está bien, dije. Te ayudaré con esos 3 meses. Pero Marcos, necesitas encontrar una solución a largo plazo. No puedes seguir así. Lo sé, dijo rápidamente. De hecho, tengo una idea. Papá, ¿por qué no vienes a vivir conmigo? ¿Qué?, pregunté, sorprendido. Piénsalo, dijo con entusiasmo. Tú estás pagando alquiler en este departamento, ese dinero lo podrías poner en mi casa. Viviríamos juntos, tú pagarías los gastos de la casa que de todas formas estás pagando aquí, y yo podría enfocarme en buscar un mejor trabajo sin la presión constante de los pagos. Es perfecto. No era perfecto, pero tampoco era una mala idea. Yo estaba pagando el alquiler más mis propios servicios, y ese dinero lo podría redireccionar. Y la casa de Marcos era mucho más grande y bonita que mi departamento. Además, desde la muerte de Elena, a veces me sentía solo. La idea de vivir con mi hijo no sonaba tan mal. Así que acepté. Terminé el contrato de mi departamento, empaqué mis cosas, y me mudé a la casa que había pertenecido a mi suegra. Los primeros meses fueron bien. Marcos y yo caímos en una rutina cómoda. Yo pagaba la hipoteca, los servicios, y ponía para la comida y gastos del hogar. En total, estaba contribuyendo con $2.000 al mes,
todo desde mi cuenta bancaria que Marcos tenía acceso como autorizado para facilitar los pagos. Marcos, por su parte, usaba su salario para sus gastos personales, su auto, su ropa, sus salidas. Me dijo que estaba ahorrando el resto para eventualmente hacerse cargo de la casa, pero nunca vi evidencia de esos ahorros. Aún así, no me quejé. Estaba ayudando a mi hijo. Eso es lo que hacen los padres. Pero todo cambió cuando Marcos empezó a salir con Valentina. Valentina entró en la vida de Marcos hace aproximadamente 6 meses. Era una mujer de 28 años que trabajaba en la misma oficina que él. Desde el principio, noté que era particular. Mandona, consentida, acostumbrada a salirse con la suya. Y Marcos estaba completamente embelesado con ella. Papá, Valentina es increíble, me decía constantemente. Es inteligente, ambiciosa, sabe lo que quiere. Creo que es la indicada. Yo traté de ser positivo. Después de todo, quería que mi hijo fuera feliz. Pero había algo en Valentina que no me gustaba. La forma en que miraba la casa, evaluándola como si fuera una propiedad que ella ya poseía. La forma en que le hablaba a Marcos, siempre con un tono ligeramente condescendiente. Y sobre todo, la forma en que me miraba a mí. Como si fuera un obstáculo. Valentina empezó a pasar más y más tiempo en la casa. Primero eran solo visitas ocasionales. Luego empezó a quedarse a dormir. Pronto tenía ropa en el closet de Marcos, productos en el baño, su propia taza de café en la cocina. Y con Valentina vino su madre. La señora Patricia era una mujer de 55 años que había quedado viuda recientemente. Era exigente, crítica, y constantemente se quejaba de todo. Su casa era demasiado grande. Su vecindario era demasiado ruidoso. Sus otros hijos no la visitaban suficiente. Nada era suficientemente bueno para ella. Y por alguna razón, había decidido que la casa de Marcos era el lugar perfecto para ella. Marcos, cariño, le decía Valentina constantemente. Mi mamá está tan sola en su casa grande. Y esta casa tiene 3 habitaciones. Sobra espacio. ¿No sería maravilloso si ella viniera a vivir con nosotros? Seríamos una gran familia feliz. Al principio, Marcos resistía. No sé, Valentina. Esta es la casa de mi abuela. Mi papá vive aquí. No creo que haya espacio para todos. Pero Valentina era persistente. Y poco a poco, empecé a notar que Marcos estaba cediendo. Las cosas llegaron a un punto crítico un viernes por la tarde. Llegué a casa después de un largo día de trabajo, cansado y listo para ducharme y relajarme. Pero cuando abrí la puerta principal, me encontré con algo que me dejó helado. Todas mis cosas estaban empacadas en cajas en la entrada. Mi ropa, mis libros, mis fotos, todo metido en cajas de cartón apiladas junto a la puerta. Marcos salió de su habitación. Valentina estaba detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión triunfante en el rostro. Papá, necesitamos hablar, dijo Marcos, sin siquiera mirarme a los ojos. ¿Qué es todo esto?, pregunté, señalando las cajas. ¿Por qué están empacadas mis cosas? Marcos respiró profundo. Papá, he tomado una decisión. Valentina y yo nos vamos a casar pronto, y su madre necesita un lugar donde vivir. Así que, necesito que te vayas. Me quedé parado ahí, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? La madre de Valentina necesita tu habitación, continuó Marcos, finalmente mirándome pero con expresión dura. Esta es mi casa, papá. Heredada de mi abuela. Y necesito ese espacio para mi futura suegra. Ella es más importante en este momento. Va a ser parte de mi nueva familia. Más importante, repetí, sintiendo como si me hubieran golpeado. Marcos, soy tu padre. He estado pagando todos los gastos de esta casa durante un año. La hipoteca, los servicios, la comida, todo. ¿Y me estás diciendo que tu suegra, una mujer que ni siquiera conozco bien, es más importante que yo? Papá, no lo hagas más difícil de lo que ya es, dijo Marcos, evitando mi mirada otra vez. Ya tomé la decisión. Valentina y yo vamos a construir nuestra vida juntos, y su madre es parte de eso.
Necesito que entiendas y que te vayas. Marcos, he pagado $24.000 en este último año, dije, tratando de hacer que entrara en razón. $24.000 manteniendo esta casa a flote. Y ahora simplemente me echas como si fuera un inquilino cualquiera. Te agradezco todo lo que hiciste, dijo Marcos, pero su tono era frío, mecánico. Pero ahora es momento de que sigas adelante. Yo necesito esta casa para mi familia. Mi nueva familia. Valentina sonrió detrás de él. Esa sonrisa me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto había sido idea de ella. Ella había convencido a mi hijo de que me echara de la casa que yo había estado manteniendo. No puedo creer que estés haciendo esto, dije, sintiendo lágrimas de rabia y dolor en mis ojos. Eres mi hijo. Te crié solo después de que tu madre murió. Te di todo. Y así es como me pagas. Papá, ya basta con el melodrama, dijo Marcos, con irritación. Eres un hombre adulto. Puedes conseguir tu propio lugar. Ahora por favor, toma tus cosas y vete. La madre de Valentina llega mañana y necesitamos preparar la habitación. No había nada más que decir. Mi propio hijo me había echado. Me había usado durante un año para pagar sus cuentas, y ahora que su novia y su suegra querían mudarse, yo era desechable. Tomé mis cajas, las cargué en mi auto haciendo varios viajes mientras Marcos y Valentina me observaban desde la ventana. No me ayudaron. Ni siquiera tuvieron la decencia de ayudarme a cargar mis cosas. Esa noche dormí en un hotel barato, al día siguiente empecé a buscar departamentos. Encontré uno pequeño, un estudio de una habitación en un edificio viejo, por $600 al mes. No era mucho, pero era mío. Me tomó 3 días mudarme completamente y arreglar el departamento. Y durante esos 3 días, no recibí ni una llamada de Marcos. Ni un mensaje de texto. Nada. Pero yo tenía un plan. La cuenta bancaria desde la que se pagaban todos los gastos de la casa estaba a mi nombre. Marcos solo tenía acceso como usuario autorizado porque así era más fácil para que él pudiera hacer compras y yo pudiera hacer las transferencias para la hipoteca y servicios. Una semana después de mudarme a mi nuevo departamento, fui al banco. Necesito remover a un usuario autorizado de mi cuenta, le dije al gerente. Por supuesto, señor. ¿El nombre? Marcos Delgado. ¿Mi hijo? El gerente hizo los cambios en el sistema. ¿Listo? A partir de ahora, él ya no tendrá acceso a esta cuenta. Perfecto, dije. También necesito cancelar todas las transferencias automáticas que están programadas desde esta cuenta. ¿Estás seguro?, preguntó el gerente. Veo que tiene programada una transferencia mensual para una hipoteca, y varios pagos automáticos de servicios. Estoy completamente seguro, dije. ¿Cancele todo? Y así, con unos cuantos clics en una computadora, corté completamente el apoyo financiero que había estado dándole a mi hijo durante un año. Pasó una semana. Una semana de silencio glorioso en la que me instalé en mi nuevo departamento, ajusté mi presupuesto, y disfruté de la libertad de no tener que preocuparme por los gastos de otra persona. Y entonces, mi teléfono sonó. Era Marcos. Papá, gritó inmediatamente cuando contesté. ¿Qué hiciste? ¿Por qué bloqueaste la cuenta? Hola, Marcos, dije calmadamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Pésimo, gritó. El banco me llamó diciendo que el pago de la hipoteca fue rechazado. Los servicios están a punto de ser cortados. Intenté usar la tarjeta para comprar comida y fue declinada. ¿Qué demonios está pasando? Ah, eso, dije, tomando un sorbo de mi café. Sí, removí tu acceso a mi cuenta bancaria. Y cancelé todos los pagos automáticos. Ya no voy a pagar por esa casa. ¿Qué? Prácticamente gritó. No puedes hacer eso. Necesito ese dinero. Tengo que pagar la hipoteca o el banco va a empezar el proceso de ejecución hipotecaria. Entonces págala tú, dije simplemente. No tengo el dinero, dijo, y ahora podía escuchar pánico en su voz. Mi salario apenas me alcanza para mis gastos básicos. Tú lo sabes. Por eso necesitaba tu ayuda.
Necesitabas mi ayuda, repetí. Interesante elección de palabras. Porque hace una semana, cuando me echaste de tu casa porque tu suegra necesitaba mi habitación, no parecías pensar que necesitabas mi ayuda. De hecho, dejaste muy claro que tu suegra era más importante que yo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Papá, escucha, dijo Marcos, su tono cambiando a súplica. Sé que lo manejé mal. Pero por favor, no puedes dejar de pagar así de repente. Mi suegra está aquí. Está furiosa porque no hay comida en la casa. Valentina está peleando conmigo constantemente. Por favor, papá. Necesito tu ayuda. ¿Tu suegra está furiosa?, pregunté. Qué lástima. Tal vez ella puede empezar a pagar los gastos de la casa, ya que aparentemente es tan importante que merecía echarme para darle mi habitación. Ella no tiene dinero, admitió Marcos. Vive de su pensión de viuda y no es mucho. Entonces básicamente me echaste para traer a otra persona que no puede contribuir financieramente, dije. Brillante plan, hijo. Papá, por favor, rogó. Solo por este mes. Ayúdame a pagar la hipoteca y los servicios este mes. Te lo suplico. El banco ya me envió una advertencia. Si no pago, van a iniciar la ejecución hipotecaria. Marcos, dije, sintiendo una extraña calma. Durante un año te ayudé. Pagué $24.000 para mantener esa casa. Y cuando tu novia decidió que su madre era más importante que tu propio padre, me echaste sin pensarlo 2 veces. Me empacaste mis cosas y me pusiste en la calle. Así que no voy a ayudarte este mes. Ni este mes ni nunca más. Adiós, Marcos, dije. Y colgué. Lo bloqueé inmediatamente después. Mensajes de texto, llamadas, hasta intentó enviarme mensajes por redes sociales desde cuentas de Valentina. Los ignoré todos. 3 semanas pasaron. 3 semanas pacíficas en mi pequeño departamento. 3 semanas en las que mi cuenta bancaria, por primera vez en un año, no estaba siendo drenada por los gastos de otra persona. Y entonces, Marcos llamó otra vez. Esta vez desde un número desconocido. Contesté. Papá, dijo, y su voz sonaba rota, casi llorando. Por favor, necesito hablar contigo. ¿Qué quieres, Marcos?, pregunté con cansancio. Todo se derrumbó, dijo, y ahora definitivamente estaba llorando. Valentina terminó conmigo. Dijo que no podía estar con alguien tan irresponsable financieramente. Su madre se fue furiosa, gritándome que soy un fracasado que no puede ni mantener una casa. Se fueron hace 2 días. Ya veo, dije, sin saber qué más decir. ¿Y el banco?, continuó, su voz quebrándose. El banco me envió el aviso final. Si no pago la deuda van a ejecutar la hipoteca. Papá, voy a perder la casa de la abuela. Por favor, tienes que ayudarme. Por favor. Te lo ruego. Por un momento, sentí lástima por él. Era mi hijo después de todo. Pero entonces recordé cómo me sentí ese día cuando vi mis cosas empacadas en cajas. Cómo me sentí cuando me dijo que su suegra era más importante que yo. Como no recibí ni una llamada, ni un mensaje, durante la semana después de que me echó. Marcos, dije calmadamente. No voy a ayudarte. ¿Qué? Papá, por favor. No, repetí con firmeza. Durante un año fui tu solución a todos tus problemas financieros. Pagué todo sin quejarme. Y cuando ya no fui conveniente, cuando tu novia quería que su madre se mudara, me desechaste como si fuera basura. No me trataste como tu padre. Me trataste como un títere que podías manejar cuando quisieras. Cometí un error, sollozó. Un error terrible. Lo sé. Pero por favor, no me castigues así. Voy a perder la casa. Esa no es mi responsabilidad, dije. Tú heredaste esa casa. Tú tomaste la decisión de aceptarla con su hipoteca. Y tú tomaste la decisión de echarme cuando más me necesitabas para mantenerla. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones. No puedo creer que me estés haciendo esto, dijo, y ahora su voz sonaba enojada además de desesperada. Yo no te estoy haciendo nada, lo corregí.
Tú te hiciste esto a ti mismo. Adiós, Marcos. Y colgué. Esa fue la última conversación que tuve con mi hijo durante mucho tiempo. Un mes después, me enteré que el banco efectivamente había ejecutado la hipoteca. Marcos perdió la casa que había pertenecido a su abuela. Todo el proceso fue rápido porque no había forma de que pudiera pagar lo que debía. Marcos tuvo que mudarse. Sin Valentina, sin su suegra, sin la casa. Terminó viviendo con su tía Carmen, en su casa pequeña de 2 habitaciones que compartía con sus 2 hijos adolescentes. Carmen me llamó para decirme que Marcos estaba viviendo en su sofá, trabajando 2 empleos para ahorrar suficiente para eventualmente conseguir su propio departamento. ¿Me sentí mal por mi hijo? Por supuesto. Soy su padre. Una parte de mí siempre se preocupará por él. Pero no me arrepentí de mi decisión. Marcos necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Necesitaba aprender que no puede tratar a las personas, especialmente a su familia, como herramientas desechables. Necesitaba aprender responsabilidad, gratitud y respeto. Y la única forma en que iba a aprender esas lecciones era enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones sin que yo estuviera ahí para rescatarlo. Yo ahora soy libre, y nadie me quitará mi tranquilidad de nuevo. Suscríbete para más historias diarias.